Chicos, buenas tardes. Vamos a abarcar hoy acerca del manejo del paciente politraumatizado. Primero, tenemos que saber qué es un traumatismo. El traumatismo va a ser definida como una lesión que produce diferentes alteraciones a nivel celular y que va a estar causada por el intercambio de energía entre dos superficies. Este intercambio de energía pues va a superar la resistencia del organismo, generando la muerte celular, que va a ser secundaria a isquemia y reperfusión. Algo que también tenemos que saber es la diferencia entre un policontuso y un politraumatismo. Como tal, la contusión se va a definir como una lesión que va a ser producida por un impacto sobre la piel, pero no va a interrumpir la barrera, en este caso sea piel u otra, y no va a haber herida, como podemos ver en el piecito, es más solo un moretón. En cambio, en el politraumatismo, como ya había indicado antes, el trauma interrumpe la barrera de protección, por lo tanto hay muerte celular. La valoración inicial de un paciente politraumatizado va a tener tres aspectos. La valoración primaria, que básicamente consiste en la reanimación, la revisión secundaria, que se encarga de la valoración diagnóstica, y la revisión terciaria, que vendría a ser la atención definitiva. La valoración primaria tiene como objetivo identificar y corregir trastornos que atenten contra la vida. En este punto vamos a ver, por ejemplo, el ABC, el manejo del ABC, haciendo el A, el manejo de la vía respiratoria, B, relacionada a la respiración, y C, a la circulación. Entonces, aquí en el cuadro nos van a dar ejemplos de diferentes patologías o lesiones que estén relacionadas a cada aspecto, sea vía respiratoria, la respiración o la circulación. En el punto A, vamos a ver el control de las vías respiratorias con protección de la columna cervical. Esto es muy importante. La columna cervical en un paciente con traumatismo cerrado debe ser fijada con un collarín rígido, o si no tuviésemos un collarín en ese momento, se pueden poner bolsas de arena que van a estar fijas a la mesa del paciente, en este caso a la mesa de exploración. Donde estoy apuntando con la flecha, digamos que esta sea nuestra mesa de exploración y sea más amplia, podemos poner dos bolsas de arena. ¿Hasta qué punto usamos un collarín rígido o bolsas de arena? Pues hasta descartar una lesión ósea. Respecto a las vías respiratorias, lo importante en este punto es que debemos asegurar la permeabilidad de las vías respiratorias. ¿Cómo las controlamos? A través de los ruidos respiratorios o la alteración de la conciencia. Y es importante que el contenido de oxígeno sea adecuado. O sea, me refiero a que tus vías respiratorias pueden estar permeables, pero si no hay una cantidad de oxígeno adecuada, pues posteriormente se originaría un cuadro de isquemia. ¿En qué casos, por ejemplo, voy a poner diferentes ejemplos? ¿Qué pasa si tenemos una lesión penetrante? Obviamente en este tipo de pacientes no vamos a usar un collarín, ¿no? ¿O qué pasa si tenemos una lesión química térmica? O ya sea si encontramos gas subcutáneo, que vendría a ser enfisema, o si hay casos, digamos, de trauma maxilofacial. En todos estos casos van a ser determinados como una obstrucción. Y no solo porque la vía aérea esté interrumpida, sino que aparte de presentarse como tal, va a haber después una inflamación del tejido blando, formación de hematomas y un edema progresivo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Tenemos que intubar. Entonces, vamos a ver algunas formas de intubación. La primera va a ser la nasotraqueal. Solo va a estar indicada en aquellos pacientes que tengan una respiración espontánea y en pacientes que no requieran miorelajantes. La segunda, espérame por favor, perdón. La segunda sería la intubación bucotraqueal.
y en realidad esta es la más empleada. Las ventajas de esta es que vamos a tener la visualización directa de las cuerdas vocales. Aparte que se hace el uso de sondas mucho más grandes, o sea, no nos limitamos a un tamaño y es de uso en pacientes apnéicos. Las desventajas serían que en pacientes que aún estén con un estado de conciencia normal, la intubación va a ser difícil y en ellos podemos ocasionar una broncoaspiración. Pero, ¿qué pasaría si falla? Pues tenemos que ir recurriendo a otros métodos para poder mantener, digamos, la oxigenación del paciente. En este caso tenemos dos, la cricotiroidotomía o la traqueostomía. En el primer caso, pues vamos a ver que se hace una incisión vertical, en este caso sobre la piel, y con el dedo, o sea, con la palpación digital, vamos a verificar si la membrana cricotiroidea está estable. Y posteriormente vamos a abrir horizontalmente. Por ahí, por ese agujero que hemos hecho, vamos a introducir una sonda de traqueostomía de calibre 6. ¿Y qué pasa si no funciona? Pues tenemos que hacer una traqueostomía. En este caso, como vemos en la imagen, ya hay una exposición total del cuello y la flechita está apuntando a un orificio traqueal, en este caso superior o distal, le vamos a decir, a las vías aéreas principales. Entonces, lo que se debe hacer es una separación laringotraqueal, no, perdón, esto en pacientes que tengan separación laringotraqueal o fracturas laringias, en caso de que no podamos aplicar la cricotiroidotomía. Y otra indicación también es para los niños. ¿Por qué? Porque en ellos, si le hacemos cricotiroidotomía, corre el riesgo de reducir el espacio aéreo en los niños. La siguiente es la respiración y ventilación, el punto B. En este caso tenemos que asegurar la ventilación y la oxigenación. Vamos a tener diferentes cuadros respecto a un paciente politraumatizado. Por ejemplo, en un neumotórax a tensión. ¿Qué debemos hacer o cómo es que la podemos identificar? Pues primero vamos a tener a un paciente que viene con dificultad respiratoria. A esto se le agrega la hipotensión y pueden haber otros signos físicos como desviación de la tráquea y ruidos respiratorios ausentes o incluso enfisema, que vendría a ser el gas subcutáneo. Algo que quiero recordarles acá es que el neumotórax a tensión es casi parecido al neumotórax normal. Lo único que les diferencia es la hipotensión que sí se presenta en aquellos cuadros que sean neumotórax a tensión. Entonces, vamos a tener dos escenarios. ¿Qué pasa si voy al lugar, digamos, del accidente o el sitio de lesión? Pues lo que tienes que hacer en ese momento es descomprimir. Tenemos que hacer una descompresión inmediata con una aguja de calibre 14. Se dice que lo más seguro es introducirla entre el segundo espacio intercostal en la línea mesoclavicular. Una vez evacuado a un lugar con más especialistas, por así decirlo, en este caso urgencias o emergencias de un hospital, pues tenemos que hacer una toracostomía. Y esta se va a realizar entre el cuarto y quinto espacio intercostal, también a nivel de la línea mesoclavicular. En este caso ya no se coloca una aguja, sino una sonda, y está recomendada aquel que tenga un calibre 28. Allá. Los que vamos a ver ahora son el neumotórax de tensión, el que acabo de explicar, el neumotórax abierto y fugas masivas de aire. En caso del neumotórax abierto, pues se va a caracterizar por una lesión de la pared torácica en su espesor total. ¿A qué me refiero? Que atraviesa piel, músculos, hasta llegar a la pared torácica como tal, que en este caso vendría a ser costillas, e incluso atravesarla. ¿Y cuál es el problema de este cuadro? Es que va a evitar la distensión pulmonar. También, por tanto, evita la ventilación alveolar, lo que produce hipoxia e hipercapnia. En este tipo de pacientes va a haber una comunicación totalmente libre entre la cavidad pleural, cuya presión es negativa, y la presión atmosférica, que es bastante alta. Entonces, las presiones se intercambian, originando todo lo que mencioné anteriormente. Vamos a tener dos tipos de manejos aquí. Uno que va a ser temporal. En este caso, nos dicen,
Cubre la herida con depósitos oclusivos y solo fíjala por 3 lados, como acá estoy apuntando en la flecha. Se han puesto depósitos oclusivos a nivel de esta herida, es la misma, y las has cerrado o las has cubierto en 3 lados, las hemos fijado en 3 lados. ¿Por qué solo en 3 lados? Porque si tapamos el lado que está acá descubierto, lo que vamos a originar es un neumotórax a tensión. Entonces, este espacio nos sirve como fuga, por así decirlo. O sea, el aire que no puede ser sacado mediante la respiración sale por ese espacio. Y el tratamiento definitivo que consiste en el cierre, en este caso, del defecto o de esta comunicación, y finalmente la colocación de una sonda de toracostomía. Qué raro. Perdón otra vez por las fallas, se han movido las diapositivas. En el punto C tenemos que ver lo que es la circulación y el control de la hemorragia. Algo que es bastante genial, creo, es que una forma de controlarla o de al menos calcular la presión de manera empírica es con la palpación de los pulsos periféricos. Entonces te dice, si el paciente más o menos tuviese una presión arterial sistólica de 60, todavía puedes sentir el pulso carotidio. Si esta está en 70, vas a encontrar pulso femoral. Y si la presión arterial sistólica es en 80, pues encontrarás un pulso radial. Es como para guiarnos más o menos. Entonces, vamos a tener diferentes herramientas que nos permitan controlar la circulación o si hay la presencia de alguna hemorragia. En este caso, vamos a tener, por ejemplo, la radiografía de tórax o pelvis y la ecografía abdominal o pericárdica. Lo primero que tenemos que sospechar o qué es lo que debemos buscar en un paciente politraumatizado, pues busca hemotórax masivo, hemoperitoneo masivo, taponamiento cardíaco y fracturas pélvicas que sean bastante inestables, o sea, que causen hemorragias. Y aquí, por último, les voy a presentar un cuadro de aquellos signos y síntomas en pacientes que estén en un estado de choque hemorrágico y pues por etapas. Por ejemplo, a la frecuencia cardíaca, vamos a tocarlo así bastante puntual. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Si evalúas la frecuencia cardíaca de un paciente clase 1, pues estaría menor a 100, ¿no? Y la presión arterial incluso es normal. Está relacionándolo con la pérdida de sangre, que es hasta 750 mililitros. En la clase 2, la frecuencia cardíaca empieza a elevarse y tiene bastante sentido porque no hay suficiente sangre o no hay suficiente perfusión a nivel distal por la pérdida de sangre, entonces lo que el corazón hace es elevar la velocidad para compensar esa pérdida. Y si se dan cuenta, a medida que avanzan las clases, cuanto más sangre se pierde, pues aún más se eleva la frecuencia cardíaca e inversamente la presión arterial disminuye. Eh, Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre la valoración secundaria. Debemos recordar que la valoración secundaria se debe realizar una vez sean corregidas todas las amenazas inmediatas que se hablaron en la valoración primaria. La valoración secundaria va a consistir en una anamnesis amplia, en una exploración sistémica que luego se va a precisar en lo que sería la valoración regional y un ejemplo de historia AMPOL. ¿Qué es la historia AMPOL? La historia AMPOL va a ser una historia con mayor detalle que la de valoración primaria, donde tenemos que incluir datos como por ejemplo de alergias, de medicación, en caso de las mujeres, lo que son embarazos previos y en general enfermedades pasadas o que sean crónicas, los últimos alimentos y algunos eventos que sean relatados con el problema actual. ¿En qué se centra esta historia? Ample se centra en si el paciente está consciente o se logra estabilizar y regresa a la conciencia, se va a realizar la historia con el paciente. Si en caso no fuera este, se tiene que realizar tanto con familiares, personas que vieron el accidente o las personas que tengan esta información, porque es importante.
Además, los complementos de la exploración física que se tiene que hacer en este tipo de valoración, se tiene que realizar un control de funciones vitales de forma seriada, continua. Además, tiene que incluir un EKG de control, también una obtención las obtenciones de radiografías de rutina, que más adelante les voy a especificar para qué, el hemograma completo, los análisis de orina, la medición de los déficits ácido-base y la repetición de la escala FAS que se usó en la valoración primaria. Siguiente. En la valoración secundaria les voy a presentar distintos escenarios y un manejo el cual se le puede brindar a cada uno de ellos. El primero es si tenemos una sospecha de lesión medular, fractura pélvica o una herida de arma de fuego. En todos estos casos de lesión medular inferior, más o menos por la columna lumbar a sacra, tenemos que realizar el tacto rectal para medir el tono esfinteriano para ver si existe un daño medular a nivel de S1 S2. La perforación rectal también puede ser un signo de esto, como también encontrar cargamiento de próstata por un trauma a nivel pélvico y la exploración vaginal para descartar igualmente una fractura. En los casos de pacientes intubados, aquellos que tengan una sonda nasogástrica, recordar que existe un riesgo de broncoaspiración y aún si el paciente está despierto. En el paciente con fractura facial se recomienda la sonda bucogástrica y la dirección de la sonda o la presencia de sangre cuando ésta se retira o en los diferentes aspirados, debemos recordar que nos puede estar señalando una lesión oculta. Además de la incapacidad urinaria, la sonda Foley está recomendada para la descompresión de la vejiga, también para la obtención de muestras de análisis de orina, también vigilamos el gasto cardíaco, pero debemos recordar que antes de usar esta sonda, tenemos que hacer una evaluación previa si existe daño de uretra o no, porque si existiera un daño previo y usáramos la sonda, estaríamos incrementando el daño. Siguiente diapositiva. Luego tenemos al paciente con traumatismo cerrado. Eh, en este caso vamos a tener el uso de las tres grandes placas. Estas van a ser la torácica, la pélvica y la cervicolateral. También estas placas, también si se desea, puede ser reemplazado por lo que es una tomografía de columna, que sería más completa. Y nuevamente tenemos la exploración vaginal para el descartar la fractura. La herida por arma de fuego en el tronco, específicamente tenemos que realizar diferentes radiografías como la anteroposterior, la lateral del tórax y la del abdomen. Además, tenemos que valorar el orificio de entrada, salida, si existe orificio de salida, el calibre y el trayecto del arma. Esto se puede realizar con personal especializado, como en este caso sería un policía. Los adultos mayores, es importante también que pueden estar en un estado de choque subclínico. ¿Esto qué quiere decir? Que las características comunes en personas adultas se van a ser diferenciadas o van a ser camufladas en los adultos mayores, que no van a ser tan específicas. Es por eso que a cualquier paciente mayor de 55, algunas bibliografías mencionan de 60, eh, años se debe realizar análisis sistemáticos, como son el AGA, las tomografías y la repetición, además de la valoración secundaria de otra escala FAS. Y finalmente, en los accidentes automovilísticos es importante el conocimiento de la velocidad del vehículo, si existió el uso de cinturón de seguridad por el paciente, si existió una bolsa de aire y si esta explotó, reventó, es el término creo, y el estado del volante y del parabrisas para ver la forma y cómo cómo fue el origen de la lesión. Siguiente. Ahora les voy a hablar sobre la valoración regional o una valoración más completa. Primero vamos a empezar con la cabeza. Debemos que en la parte de la inspección observar lesiones de piel, eh, la integridad del cuero cabelludo, los ojos, oídos, nariz, boca, huesos intracraneales y los faciales. En la palpación podremos distinguir laceraciones, fracturas expuestas o deprimidas. En la evaluación de los ojos, aparte del tamaño y respuesta pupilar, se debe evaluar la agudeza visual, ya que puede estar interferida por hemorragias en globos oculares, y debemos que realizar esta valoración en las etapas iniciales por la misma causa que mencioné antes, por las hemorragias o posibles edemas que puedan causar, ya que esos van a entorpecer la valoración que se debería realizar.
En los oídos se debe inspeccionar la membrana timpánica por posibilidad de un hemotímpano y además signos como la otorrea, la rinorrea, los ojos de mapache, la equimosis por detrás de los pabellones auriculares, que es el signo de Barrel, nos pueden estar refiriendo a una fractura de base del cráneo. En las estructuras óseas se debe palpar buscando irregularidades, también ver si existe una inestabilidad mediofacial. En los pacientes conscientes se evalúa la mordida. Si es que hay que preguntar si tienen una sensación rara o incómoda al morder y también observando podemos darnos cuenta si existe alguna diferencia, por ejemplo, en el caso de mordidas invertidas después de los accidentes o mordidas superior e inferior iguales que chocan directamente. Luego, las fracturas nasales, recordar que siempre nos van a dar unas hemorragias activas que a su vez van a resultar en un riesgo de la vía respiratoria, por lo cual deben ser controladas. Siguiente. En el cuello. En la región del cuello por traumatismo cerrado y también el abierto, siempre tenemos que tener la presunción de lesión en columna cervical. ¿Y por qué es importante recordar esto? Porque si tenemos esto en mente, vamos a mantener el cuidado necesario. En la valoración primaria se hablaron de métodos para poder no entorpecer la evaluación del cuello, principalmente por este riesgo de lesión, y tenemos que realizar tanto una radiografía y tomografía de rutina, pero algunas bibliografías mencionan que también si se presenta dolor durante la exploración, más aún. Las alteraciones completas que pueden resultar de lesiones en el cuello son la cuadriplegia o una paraplegia que pueden llegar a ser permanentes. Además, la pérdida motora y sensible o de la sensibilidad de dos a más niveles por debajo de la lesión es un signo importante que se tiene que considerar, por eso evaluar las partes periféricas. Siguiente, dale dos clics. O no, primero un clic. Sí, dos clics. Una más, Mari. En la lesión penetrante del cuello, es importante recordar que para el fin de la evaluación de este algoritmo que les voy a presentar, es importante dividir el cuello en tres zonas. La zona uno va a tener como límite superior el cartílago cricoides y esta región también va a ser conocida como el estrecho torácico superior. La zona 2 se va a ubicar entre ambas clavículas y el ángulo que forma la mandíbula. Y la zona 3 se va a encontrar por arriba del ángulo de la mandíbula. ¿Por qué es importante esta clasificación o división en zonas? Porque en esto vamos a poder usar este algoritmo de lesión penetrante del cuello. Si el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable, como por ejemplo en una hemorragia incoercible o como signos mayores, una hemotisis masiva o un hematoma en expansión rápida, lo que se tiene que hacer es un procedimiento de exploración quirúrgica. Si el paciente se encontrara hemodinámicamente estable, con signos menores como disfagia, hemorragia, enfisema, disfonía, estridor, dependiendo de la zona, por ejemplo, la zona 1, zona 2 o zona 3, lo que se va a pedir es una tomografía de cuello y tórax más una angiografía, un esofograma o un esofagograma, una broncoscopía. Y si en caso este resultara con poca información, tenemos que realizar la exploración quirúrgica. Luego, también se puede hacer una angioembolización si en el caso de la lesión está en zona 3. Y finalmente tenemos al paciente asintomático. El paciente asintomático que tenga la lesión en zona 1 se le pide una radiografía de cuello/tórax, más los procedimientos de angiografía, esofagograma, y finalmente, si este presenta pobres resultados, tenemos que llegar a la exploración quirúrgica. Luego, en la zona 2, donde usualmente se ven las gunshot wounds, en este caso heridas de bala, transcervicales y todas las demás lesiones se mantienen en observación, y la de zona 3 también la mantenemos en observación. Siguiente. Siguiente, Mari. Luego vamos a observar la parte del tórax, la valoración regional de tórax. El contenido es importante. ¿Por qué? Porque estos son los posibles sitios de lesión o órganos que pueden lesionarse, como la pared torácica, la columna, en este caso torácica, corazón, los pulmones, aorta y grandes vasos, y el esófago, que raramente se lesiona. Es donde llegamos a la importancia de la radiografía y la tomografía. En el paciente con un neumotórax persistente, con fugas de aire, incluso después de una toracostomía, la alternativa que se tiene es la broncoscopía.
En el paciente con hemotórax vamos a tener un criterio para denominarlo persistente, que no se resuelve tras las ondas de toracostomía. A este tipo de hemotórax lo vamos a llamar un hemotórax retenido y su indicación principal va a ser una toracotomía a corto plazo. En el caso de las lesiones vasculares, es importante la evaluación tanto radiográfica como semiológica. ¿Por qué? Porque lesiones vasculares ocultas van a incrementar el riesgo de la mortalidad. Además, nos podemos guiar mucho de lo que es el ensanchamiento del mediastino, que nos puede significar una lesión de grandes vasos, y ahí es donde tenemos que tomar gran importancia a la ubicación de estos hematomas. Si los hematomas se encontraran en la parte izquierda, la lesión se encuentra en aorta descendente, y si los hematomas se encuentran en la parte derecha, nos estaría indicando una lesión en el tronco brachiocefálico. También debemos recordar que este tipo de hematomas en región derecha tenemos que saber diferenciarlos con los que pueden ocasionar fractura de costillas, especialmente las costillas, no, de 9 a 12. Sí, dale un clic más, por favor, Mari, para el otro tipo de lesión. Ajá, ahí está el hematoma, que sería el del lado derecho. Siguiente. En el abdomen. En la parte del abdomen se considera un reto diagnóstico. ¿Por qué? Porque pueden ser muchos los lugares de lesión. Y acá es en la parte del manejo del paciente politraumatizado, donde debemos recordar que no necesariamente tenemos que determinar el órgano afectado, sino que lo que se debe determinar es el sitio directo de lesión, y para eso se usa lo que es una laparotomía exploratoria. Vamos a tener un versus entre el traumatismo abdominal abierto y uno versus el traumatismo abdominal cerrado. Vamos a empezar por el manejo del traumatismo abdominal. A ver, ¿le puedes dar un clic más, por favor, Mari? Una más. Ya, regresa dos, por favor. Ya, vamos a hablar sobre la del traumatismo abdominal cerrado primero. En este caso, vamos a tener un algoritmo de si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable o no. Si el paciente no se encuentra hemodinámicamente estable y se tiene sospecha de peritonitis, la indicación va a ser una laparotomía. También se puede, en el caso de que no esté hemodinámicamente estable, aplicar una faz ecográfica en este caso, que le voy a explicar en la siguiente imagen. Y si en la faz nos da señales de lesión importante, se debe realizar la laparotomía. En conclusión, la mayoría de casos de los traumatismos cerrados va a resultar en una laparotomía porque es difícil la determinación del sitio de lesión exacto. Además, también tenemos que algunas indicaciones para una tomografía, como alteración del estado mental, una lesión que nos produce duda, hematuria macroscópica, fractura pélvica, pero en su mayoría siempre se va a resumir todo en lo que es una laparotomía exploratoria, porque va a ser el método más eficaz para poder determinar la lesión y tratarla para detener las posibles consecuencias. Siguiente, María. En el caso de la faz E o una faz ecográfica, va a ser un procedimiento donde se va a usar la ecografía como herramienta para valorar distintos puntos, como son estas ventanas, para determinar lesiones importantes, como en la ventana subsifoidea, en el epigastrio, determinar si existe un derrame pericárdico, en la perihepática, se visualiza lo que es el espacio de Morrison, vesícula, diafragma, en la ventana suprapúbica, eh, llega a lo que es la próstata del útero, en la ventana perisplánica, el cuadrante superior y el flanco izquierdo, vamos a visualizar el espacio receso renal. Esta va a ser importante para una valoración rápida de lesiones que pueden causar, que incrementan la mortalidad, pero debemos recordar que la ecografía va a ser muy operador dependiente y que muchas veces no va a poder reemplazar a los métodos como son la TC y finalmente la aparatomía exploratoria. Siguiente. Ahora este ya también va a ser un algoritmo para traumatismo abdominal penetrante. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, se tiene que ir a quirófano y se hace la laparotomía exploratoria. Luego tenemos si el paciente está hemodinámicamente estable. Si el caso fuera de una herida de bala o gunshot wound,
en la cara anterior del abdomen, se debe ir a quirófano. Si en este caso fuera por herida de bala y es en el cuadrante superior derecho, lo que se debe realizar es una tomografía y en este caso, después de la tomografía, nuevamente llegamos a lo que es el quirófano. Luego, si existe una lesión tangencial en la región dorsal o en un flanco, la indicación es la misma, tomografía, y si no, si nos da la indicación, se llega a quirófano. En el paciente que tiene una herida de bala tóraco-abdominal izquierda, se realiza un lavado peritoneal diagnóstico y en este caso ahí terminaría la parte del algoritmo. Luego, si el paciente está hemodinámicamente estable, pero en este caso es por una herida o un instrumento punzo cortante. Dependiendo del lugar, como por ejemplo en la espalda slash flanco, se realiza la tomografía y si en este caso no nos da signos de alarma, se llega a quirófano. En el caso de que fuera una herida por un instrumento punzocortante en la pared abdominal anterior o en su defecto por la exploración local de la herida se encuentra, debemos realizar estudios de laboratoriales seriales, no llegar a la tomografía y luego directamente quirófano. Y en el caso de la herida por instrumento punzocortante que puede causar una evisceración o ha causado una evisceración y por ende también una peritonitis, se va directamente a quirófano. ¿En qué podemos resumir este algoritmo? Que en la parte del paciente hemodinámicamente inestable debemos realizar el procedimiento quirúrgico de inmediato. En el parte en lo que es la paciente hemodinámicamente estable, por la diferencia del tipo de arma o que puede ser una herida de bala o un objeto punzocortante, se tienen diferentes procedimientos, pero igual van a terminar yendo a quirófano en su mayoría. Siguiente. En las lesiones o la valoración regional en pelvis. En la lesión cerrada, principalmente vamos a encontrar fracturas más estas hemorragias profusas que van a ser una consecuencia de las fracturas. Las espículas que son causadas por las fracturas van a ocasionar una lesión de vejiga, recto o vagina. Previo a la colocación de una sonda, recuerdan, la sonda Foley, tenemos que tener un uretrograma o también se puede hacer una ecografía para observar si no existe daño en uretra. Luego, en la exploración es importante tener en cuenta la sangre en el meato urinario, un hematoma perineal o escrotal, o una próstata cabalgada en tacto rectal, que también nos dan señales de lesión en uretra. Luego, las lesiones de uretra van a ser principalmente causadas por algún tipo de fractura pélvica o una lesión traumática en esta zona, y en el caso de las extremidades, que sería la parte final, la evaluación de las luxaciones, fisuras y fracturas se va a dar siempre por pruebas radiológicas, empezando por la radiografía, y se debe hacer una evaluación puntual del paquete vasculonervioso. Dale una más. En este caso, en lo que es la valoración de las extremidades, debemos tener en cuenta los signos y síntomas de lesión arterial periférica, que es el tipo de lesión que más preocupante o que puede causar más morbimortalidad. En los signos evidentes, donde se debe realizar siempre una intervención quirúrgica, es si se presenta hemorragia pulsátil, ausencia de los pulsos o una isquemia aguda. Y en los signos imprecisos que no van a llevar a la intervención quirúrgica, pero sí a una valoración adicional aparte de la convencional, es si la lesión está en proximidad a un vaso sanguíneo importante, si existe un hematoma significativo o si la lesión nerviosa adjunta un índice de presión arterial sistólica A sub A. ¿Qué significa esto? En comparación de ambas extremidades, si la derecha está diferente a la izquierda, que va a ser una lesión menor a 0.9 según el índice, o también si existe la presencia de frémito o soplo. Siguiente. Empezando con el tratamiento o el manejo directamente del paciente, vamos a tener en consideración las transfusiones sanguíneas. Estas transfusiones sanguíneas tenemos que tener ciertas consideraciones como cuándo empezamos a transfundir. Las bibliografías mencionan cuando la hemoglobina desciende por debajo de 7 gramos de cilitro. El objetivo para lograr, o sea, lograr una hemostasia en el caso de una emergencia es llegar hasta 10 miligramos de cilitro. En los límites, ¿hasta cuándo debemos transfundir? Tenemos hasta que el INR supere el 1.5, el tiempo parcial de tromboplastina 1.5 y las plaquetas lleguen a más de 50.000. Pero además se tienen consideraciones para lo que son las lesiones graves o una hemorragia masiva y se debe seguir un protocolo para la transfusión masiva.
Algunos desencadenantes de este, o bueno, que nos llevarían a usar este protocolo son una hemorragia no controlada o una disminución de sangre que pese a la administración de 3,5 litros de soluciones cristaloides, se mantiene en la misma. También el pH menor a 7,1, la temperatura menor a 34 grados y ya. Oye, ¿puedes darle un clic más? Creo que una animación no se cargó. Ah, disculpa, regresa Mari, por favor. Ya. Ya, voy a seguir. Bueno, en el tratamiento continuo con hemoderivados, dependiendo de la característica que tenga, tenemos una respuesta del banco de sangre. El banco de sangre, este va a ser un cuadrito donde va a explicar cómo se brindan los diferentes tipos de componentes de los hemoderivados y cómo estos incluso pueden llegar a duplicarse dependiendo de las necesidades o requerimientos de cada uno. En el tratamiento, por ejemplo, en la entrega número uno, vamos a tener que se entrega un concentrado de eritrocitos, también un plasma fresco congelado, las plaquetas y crioprecipitados en diferentes cantidades. En la primera entrega se da 4 unidades de concentrados de eritrocitos, en plasma fresco congelado 2, igualmente en la tercera, y en la 2 varía aumentándole un paquete de plaquetas y uno de crioprecipitados. Esto es un ejemplo de lo que se podría dar, pero debemos recordar que cada paciente va a tener diferentes necesidades e incluso no es sorpresa de que en muchos pacientes se llegan a usar incluso más de 100 componentes en muy poco tiempo. Entonces, lo que debe existir para el protocolo de transfusión masiva es que se deben considerar las necesidades de cada paciente y tanto el banco de sangre como la persona solicitante deben conocer la capacidad o deben estar en la capacidad de una respuesta rápida para cada una de estas necesidades ya mencionadas. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a las medidas profilácticas, vamos a ver que todo individuo lesionado sometido a cirugía debe recibir antibióticos preoperatorios y el tipo de antibióticos va a depender de la fuente esperada de contaminación, ¿no? En el abdomen u otras regiones quirúrgicas. También la antibioticoterapia posoperatoria extendida se instituye solo en el caso de fracturas abiertas contaminadas y se administra profilaxis contra tétanos, ¿no? En este caso, la vacuna contra la DPT. Y también la administración de heparina de bajo peso molecular comienza tan pronto como se controle la hemorragia y se estabilizan las alteraciones intracraneales y probablemente sea necesario agregar un tratamiento antiplaquetario, ya que en estos pacientes son muy propensos de producir o desarrollar tromboembolismos, ¿no? Ahora también está la protección térmica, que en este caso, ya que al paciente se le administra fluidos y el paciente está en todo tiempo descubierto, la hipotermia puede agravar una coagulopatía, ¿no? Y esto va a inducir a una irritabilidad del miocardio. Ahora, en cuanto al tratamiento quirúrgico, va a existir algunas incisiones torácicas, ¿no? La toracotomía anterolateral con el paciente en decúbito dorsal es la mejor incisión para la exploración urgente del tórax, ¿no? En caso de que haya alguna alteración o un traumatismo a este nivel. Eh, bueno, las opciones para esto sería realizarlo debajo del quinto espacio intercostal. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a una exploración abdominal de urgencia, en adultos se realiza a través de una incisión, a través de una incisión amplia en la línea media. Para los niños menores de 6 años de edad, una incisión transversal es ventajosa, ya que en ocasiones se debe palpar el vaso, el hígado y realizar taponamientos si están fracturados.
Y si el paciente tiene una presión arterial sistólica menor a 70 milímetros de mercurio, con el abdomen abierto debe aplicarse una presión digital, ¿no? Ahora, para ver también mm, si la hemorragia de la pared abdominal a causa de una incisión se ignoran, porque hasta que lo controle las hemorragias intraabdominales. Eso quiere decir que cuando nosotros hacemos la incisión abdominal, va a haber hemorragia, pero esta se ignora nomás porque tenemos que controlar la hemorragia que está dentro del abdomen, ¿no? Ahora también el cirujano debe palpar el vaso y el hígado y realizar taponamientos si están fracturados e inspeccionar el mesenterio infracólico para descartar lesión vascular en la zona 1. Ahora, si el paciente tiene una presión arterial sistólica menor al 70% con el abdomen abierto, debe aplicarse una presión digital, como mencionamos, y con pinzas sobre la aorta a nivel del hiato diafragmático, ¿no? Ahora, también, si el hígado es la fuente de un individuo inestable, con términos hemodinámicos, que se obtiene el control adicional de la hemorragia con el pinzamiento del pedículo hepático con una pinza vascular o un torniquete Rommel, ¿no? Que sería la maniobra de Pringle. Siguiente, por favor. Hola. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a las técnicas de reparación vascular, vamos a ver que en este caso están involucradas la arteria aorta, carótida, tronco arterial brachiocefálico, arterias humeral, mesentérica superior, hepática propia, renal, ilíacas, femorales, hipoplíteas. En este caso, vamos a tener en el cuadro las opciones terapéuticas para las lesiones vasculares. En sí, en sí, en el cuadro se enumeran las opciones para el tratamiento de las lesiones vasculares. La reparación arterial siempre debe llevarse a cabo en lesiones, como mencioné, de la aorta. Estas arterias van a tolerar casi siempre la ligadura. Incluyen la arteria hepática derecha, izquierda y el tronco celíaco. Entonces, la reparación puede ser lateral con sutura, una anastomosis término-terminal primaria, solo que en estas anastomosis suelen desarrollarse algunas estenosis. Entonces, para ello, más que todo en arterias de pequeño calibre, ¿no? Entonces, para ello se hacen un tipo biselado, que va a ser prácticamente como un corte oblicuo, lo cual va a permitir que el diámetro del corte sea mayor. Entonces, así la estenosis sea también, sea más ligera, ¿no? No sea tan cerrada como si el corte fuese de manera transversal. Siguiente, por favor. En cuanto a la cirugía de control de daños, básicamente en esta parte el objetivo de la cirugía de control de daños es reducir el tiempo quirúrgico de tal manera que el paciente pueda ser trasladado a una unidad de cuidados intensivos quirúrgicos y un restablecimiento fisiológico, ¿no? Ahora, pueden efectuarse procedimientos de transposición para lesiones de la arteria ilíaca a fin de eliminar el dilema de colocar un injerto de interposición de politetrafluoroetileno con presencia de contaminación con material intestinal, ¿no? Entonces, también las heridas por proyectil de arma de fuego que atraviesen el hígado se pueden controlar mejor mediante el taponamiento con un catéter, ¿no? Lo que se hace es introducir el catéter y eh, en tanto que bueno, lo que se va a hacer es por donde ha ido el trayecto del proyectil, se puede introducir el catéter de Foley insuflado, va a detener la hemorragia, ¿no?
También como en la parte superior de esta se ve, pueden efectuarse procedimientos de transposición para las lesiones de la arteria ilíaca a fin de eliminar, ¿no? Ese dilema de colocar un injerto. También en la figura superior izquierda, donde está la A, va a ser la transposición de la arteria ilíaca común derecha hacia la arteria ilíaca común izquierda. En la figura B vamos a tener la transposición de la arteria ilíaca izquierda a arteria ilíaca interna izquierda a la arteria ilíaca común derecha. En la figura C vamos a tener la transposición de la arteria ilíaca interna derecha a la arteria ilíaca externa derecha, ¿no? Con la finalidad de mantener el flujo, ¿no? Y evitar una isquemia. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al tratamiento de lesiones específicas, en un traumatismo cráneoencefálico y en las lesiones intracraneales, en todo paciente con este traumatismo se le debe solicitar una tomografía, ¿no? Y calificarle Glasgow. Ahora, los pacientes con hemorragia intracraneal, incluidos aquellos con hematoma epidural o un hematoma subdural, con hemorragia subaracnoidea, hematoma intracerebral o contusión y lesión axonal difusa, se hospitalizan en una unidad de cuidados intensivos quirúrgicos. Y en personas con resultados anormales en la tomografía y calificaciones con un Glasgow menor a 8, debe medirse la presión intracraneal. Ahora, una presión intracraneal de 10 milímetros de mercurio se encuentra en el límite superior normal, pero si no se inicia el tratamiento, hasta que se encuentre mayor a 20 milímetros de mercurio, ¿no? Ahora, las indicaciones para la intervención quirúrgica para retirar hematomas que ocupan espacio se basan en el volumen del coágulo, ¿no? Entonces, también en la imagen se muestra que se puede realizar este tipo, por ejemplo, se puede crear un orificio con taladro para la descomprensión del hematoma epidural como una maniobra para salvar la vida, ¿no? Por lo regular deben ligarse una o más ramas de la arteria carótida externa para lograr un acceso a la cavidad craneal. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a las lesiones vasculares cervicales, si hay una lesión vascular cervical, puede producir secuelas neurológicas devastadoras o una hemorragia intensa. Entonces, se ha calificado en escalas, ¿no? Después de la tomografía en un grado 1, por ejemplo, en la parte superior, las 4 imágenes superiores son de una lesión de la arteria carótida. En las 4 imágenes inferiores, donde dice, a la recta de Bay, donde dice, son las lesiones de la arteria vertebral. Entonces, vamos a considerar un grado 1 cuando hay una irregularidad de la pared vascular, una disección, hematoma intramural con una estenosis luminal menor al 25%. Vamos a considerarlo como grado 2 si se visualiza un trombo intramural, intraluminal o elevación de un colgajo, ¿no? De la íntima, o bien si hay disección, hematoma intramural que produce un estrechamiento de 25% o más de la luz vascular. Se va a clasificar en un grado 3 si hay un pseudoaneurisma y de grado 4 si hay una oclusión vascular. También puede clasificarse en grado 5 una transección vascular completa. Siguiente, por favor. En cuanto a las lesiones torácicas más comunes por traumatismo torácico cerrado y penetrante son el hemotórax y el neumotórax. Y más del 85% de los pacientes puede tratarse de manera definitiva con una sonda torácica. Entonces,
En la parte izquierda tenemos en la tablita las indicaciones para el tratamiento quirúrgico en las lesiones torácicas. Primero, el drenaje de la toracostomía inicial mayor a 1000 mililitros en lesiones penetrantes o mayor a 1500 mililitros en traumatismo cerrado. Ahora, el drenaje continuo a través de una sonda de toracostomía mayor a 200 ml por hora por 3 horas consecutivas en pacientes sin coagulopatía. Un hemotórax retenido pese a la coagulación de 2 sondas de toracostomía. El desgarro de la aorta descendente cuando hay una lesión de grandes vasos. Puede utilizarse técnicas endovasculares en pacientes seleccionados, también en un taponamiento pericárdico, una herniación cardíaca, en una fuga masiva de, de aire a través de la sonda de toracostomía con ventilación inadecuada. También una lesión traqueal o en un bronquio principal diagnosticada por endoscopía o estudio de imagen, neumotórax abierto, en perforación esofágica y en una embolia aérea. En la imagen donde se muestra el corazoncito, vamos a ver que la reparación definitiva de las lesiones cardíacas se realizan con surgete continuo con polipropileno de 3 a 0 puntos separados, ¿no? Con material de sutura de polipropileno de 2,0 y el empleo de soportes. Ahora, estos últimos pueden ser en particular eficaces en el ventrículo derecho para impedir que el material de sutura desgarre el delgado tejido del miocardio, ¿no? También, bueno, puede ser necesario utilizar varias técnicas para reparar estas heridas cardíacas, ¿no? En términos generales, se usan soportes para la reparación del ventrículo derecho, ¿no? Y porque el ventrículo derecho tiene relativamente la pared delgada, ¿no? A comparación del ventrículo izquierdo. Siguiente, por favor. En cuanto a hígado y vías biliares extrahepáticas, bueno, el gran tamaño del hígado lo convierte en el más susceptible al traumatismo cerrado y con frecuencia se afecta en heridas penetrantes del torso. El tratamiento no quirúrgico de las lesiones de órganos sólidos se indica en pacientes con estabilidad hemodinámica que no tienen manifestaciones claras de una peritonitis u otras indicaciones para la laparotomía. Ahora, los individuos con lesiones mayor a 2 grados deben ingresar a una unidad de cuidados intensivos con vigilancia hemodinámica frecuente, ¿no? Y cuantificación de hemoglobina y exploración abdominal. Y, eh, y la única contraindicación absoluta para el tratamiento no quirúrgico es la inestabilidad hemodinámica. En cuanto a las fracturas de extremidades, lesiones vasculares y síndromes compartimentales, eh, bueno, en este caso la estabilización inmediata, ¿no? Las fracturas o articulaciones inestables se realiza en el quirófano mediante una tracción de Hale, que básicamente con la finalidad de que no se pueda ir continuando en la lesión no producida por la fractura que va a estar en ese instante. Entonces, la inmovilización debe realizarse eh, prácticamente con férulas, ¿no? Ahora, en personas con esta lesión también es necesario un método multidisciplinario con participación también de traumatólogos, ortopedistas y cirujanos plásticos, ¿no? Ahora, como les decía, necesitamos estabilizarlos inmediatamente. Ahora, es indispensable la vigilancia estrecha en búsqueda de un síndrome compartimental de la pantorrilla. El acceso preferido para el espacio popliteo
En lesiones agudas es la incisión en la cara interna con separación de los músculos semitendinoso y semimembranoso y el grácil. Um, una vez que se repare el vaso y se documente el restablecimiento del flujo arterial, se solicita una angiografía en el quirófano si no hay pulso distal palpable, ¿no? Puede aplicarse la parálisis vascular con verapamilo, nitroglicerina, para el tratamiento de una vasoconstricción probable, ¿no? Siguiente, por favor. En esta parte voy a explicar el cuadrito, ¿no? El cuadrito, como les mencionaba, una vez que se repare el vaso, se puede aplicar la nitroglicerina, ¿no? Ahora, las guías terapéuticas para el vasoespasmo arterial indican lo siguiente: como paso 1, la administración intraarterial de alteplasa, ¿no? Un activador del plasminógeno hístico en dosis de 5 miligramos por 20 mililitros, ¿no? Y si es que persiste el espasmo, continuar con el paso 2, que sería la nitroglicerina intraarterial de 200 microgramos por 20 ml y repetir la misma dosis una vez si es necesario. Ahora, si persiste el espasmo, continuamos con el paso 3, que va a ser administrar verapamilo intraarterial de 10 miligramos por 10 ml. Si persiste el espasmo, continuamos con la papaverina intraarterial en goteo de 60 miligramos por 50 mililitros, administrados en 15 minutos. Siguiente, por favor. Bien. Continuando con la exposición, vamos a tener ya la última parte del tema, que vamos a ver el tratamiento en una unidad de cuidados intensivos quirúrgicos. Siguiente, por favor. Ya. Acá vamos a ver lo que es la reanimación. Dentro de lo que se nos menciona en el libro es que una reanimación aguda va a ser entre las 12 a 24 horas después de iniciada la lesión. Acá, ¿qué es lo que se va a querer? Se va a querer primero tener cifras óptimas de la perfusión hística, asegurar la normotermia y restablecer la coagulación. Muchos pacientes que llegan ya casi en shock hemorrágico, lo primero que se le puede hacer es la reanimación con líquidos. Esta reanimación con líquidos va a ser una solución en bolo de 1 litro en adultos, y en pacientes pediátricos va a ser de 20 mililitros por kilogramo en pacientes que pesen menos de 40 kilogramos. Y acá tenemos 3 respuestas que se pueden dar con esta reanimación. En los signos vitales, en una respuesta rápida es que los signos van a regresar a la normalidad, la pérdida sanguínea va a ser mínima y el requisito de una transfusión sanguínea va a ser también bajo. La proporción de sangre va a ser de acuerdo a pruebas cruzadas y la intervención quirúrgica va a ser posible, pero no va a ser... Se va a evaluar si va a ser necesario o no. La respuesta transitoria es que va a tener una mejoría temporal, pero va a haber recurrencia de que la falle, o sea, disminuye la presión arterial y aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, también va a haber una pérdida estimada de sangre de forma moderada. Y la necesidad de una intervención quirúrgica también va a ser probable. Ya cuando no tenemos, hay ausencia de respuesta o es mínima la respuesta que tiene el paciente, acá ya hablamos de una pérdida sanguínea o un problema ya más grave, o sea, una pérdida sanguínea de más del 40%. La transfusión va a ser de forma inmediata y la preparación de la sangre también tiene que ser entregada de forma de emergencias. Y la necesidad de una intervención quirúrgica va a ser muy probable, prácticamente el paciente ya va a entrar a la sala. Y la evaluación temprana de un cirujano tiene que darse en los tres casos. Acá, para mantener también estable el paciente, se pide tener como un nivel de hemoglobina de más de 10 gramos de hemoglobina por 100 mililitros. Eso que nos va a permitir
optimizar la hemostasia y asegurar el aporte adecuado de oxígeno. Una vez pasadas las 24 horas, se pide o se solicita que se transfunda 7 gramos, menos de 7 gramos de hemoglobina por 100 mililitros. Esto va a limitar aquellos efectos inflamatorios por la acumulación de sangre. En la vigilancia, al paciente se le tiene que vigilar en esos casos. Y acá, que su uso es controversial, pero hace que podamos controlar al paciente minuto a minuto, y es el uso de catéteres a nivel de la arteria pulmonar. Este tipo de catéteres nos va a facilitar, nos va a ayudar a vigilar el volumen circulante, la función cardíaca, el tono vascular periférico y la respuesta metabólica a la lesión. También nos va a ayudar a controlar la respuesta a ciertos fármacos, como es el uso de norepinefrina. En los objetivos, aparte de esto, lo que va a tratar de mantener también es el suministro de oxígeno en más de 500 mililitros y mantener el índice cardíaco en más de 3.8 litros por minuto por metro cuadrado. Aquellos objetivos que se deben mantener antes de una intervención quirúrgica es mantener la temperatura del paciente a más de 35 grados centígrados y el déficit y mantener el déficit de base en menos de 6 milimoles por litro y tener y mantener los índices normales de coagulación. Acá también lo que se tiene que hacer es explorar las heridas, hacer que sean consecuencia de los traumatismos, evitar las infecciones o buscar signos de infección y ver la evolución de la curación. Y de acuerdo a eso nos va a dar las distintas técnicas quirúrgicas que se va a poder observar o que se va a realizar en los distintos casos. Siguiente, por favor. Ya. Dentro de lo que es reanimación, vamos a tener también lo que es al paciente se le va a monitorear también con monitoreo del EKG, la oximetría del pulso, el uso del pulsosímetro. Tenemos que ver también la frecuencia respiratoria, la capnografía y la revisión de gases arteriales. El uso de sonda vesical, como también le explicó mi compañero, que va a ver el estado de volumen y la perfusión renal, que no se usa en casos de lesiones de la uretra. La sonda gástrica, nasogástrica, que nos va a ayudar a la descompresión de una dilatación gástrica, disminuir el riesgo de aspiración, evaluar hemorragia digestiva, también se usa en pacientes que no toleran la comida por vía oral. El uso de RCP y el uso de exámenes auxiliares, ya sean radiografía o tomografía, que va a necesitar el paciente de hace rato. Siguiente, por favor. Ya, una de las consecuencias graves que puede haber es el síndrome compartimental abdominal. El síndrome compartimental abdominal va a estar definido como una hipertensión intraabdominal a causa de una lesión del abdomen o una repercusión visceral. Para entender mejor su concepto, hay que tener algunos conceptos claros, que es, por ejemplo, que es la presión intraabdominal, que es la presión abdominal final que se da en una persona en la posición supina. Eso tomando en cuenta que todos los músculos están relajados. Y la presión de la perfusión abdominal va a ser la restra entre la perfusión intraabdominal y la presión arterial media. Que esto va a ser un análogo abdominal de la perfusión cerebral. Entonces, como dice en el cuadro, ¿cómo se va a definir el síndrome compartimental abdominal? Que va a ser un síndrome en el cual 2 o más compartimentos anatómicos van a contar con un PIA, una presión intraabdominal de más de 20 milímetros de mercurio, principalmente en grados 3 y 4 de la hipertensión intraabdominal, dentro de la cavidad abdominal, que esas van a tener o no van a presentar una presión de la perfusión abdominal de menos de 60 milímetros de mercurio y que esté asociada a una disfunción o una falla orgánica. El síndrome compartimental va a tener factores de riesgo y esto se ha dividido como en tres partes. Por aumento del volumen intraabdominal, que acá nos va a dar la reposición hídrica con grandes volúmenes, como en un shock séptico, en un shock hemorrágico, en un CIRS, quemaduras, coagulopatías, etc. En una disminución en la complianza de la pared abdominal, acá vamos a tener, por causa de quemaduras a nivel de la circunferencia torácica,
torácica, reparación de hernias ventrales, en la posición prona, trasplante hepático y la paratomía de control de daños. Y en el aumento del contenido intraabdominal, en el ascitis a tensión, neoplasias extensas, pancreatitis, etc. Es lo que no va del cuadro. Entonces, ¿cuándo vamos a, en un paciente que llega con trauma, cuándo vamos a tener la necesidad de medir la presión intraabdominal? Se va a medir únicamente cuando tengamos más de dos factores, de uno o más de dos factores de riesgo que se presente en la tabla. Una vez que se presente eso, tenemos que medir la presión intraabdominal más o menos de 4 a 6 horas, monitorizarla. ¿Y cómo vamos a medir esta presión intraabdominal? A través de una presión intravesical, que es como una presión artificial que se da a esta zona, que se le administra 50 mililitros a través de la sonda Foley al paciente y se coloca un manómetro de agua y una llave de 3 vías a nivel de la sínfisis del pubis. Entonces, esos resultados nos va a dar el sistema de clasificación del síndrome compartimental. Se usa más la escala de milímetros de mercurio y tenemos 4 grados, donde el grado 4 es el que va a requerir principalmente una descompresión quirúrgica, porque los otros solo se va a tratar de otro tipo de formas, pero el grado 4 es el que nos va como que a dar el alerta para hacer algún procedimiento quirúrgico. Siguiente, por favor. En esta imagen vemos cómo se coloca más o menos la sonda Foley, cómo se hace el procedimiento para medir la presión intraabdominal. Dale una más, por favor. Ya. Dentro de los síntomas que tiene el síndrome compartimental va a ser primero que nos vamos a algunos síntomas clásicos, que es el abdomen distendido o que va a estar tenso, la disnea, la ortopnia, dolor abdominal, sensación de plenitud, puede tener hipo o hipertensión, la presencia de hipercapnia y oliguria. Algo que hay que tener en cuenta es que la elevación de la presión intraabdominal nos va a dar varios síntomas en el paciente. Por ejemplo, una vez que la elevación de la presión intraabdominal, les mencioné que es un análogo, entonces también la presión intracraneal va a aumentar. Vamos a tener también compresión renal con una disminución del flujo renal y una disminución de la diuresis. El retorno venoso también va a disminuir y nos va a dar una disminución del CO, que es el gaso cardíaco, el volumen ventricular telediastólico, el SV, que es el volumen sistólico, la disminución del volumen sistólico, y un aumento de la resistencia vascular sistémica. Y eso nos va a dar isquemia, ya sea a nivel de las extremidades o una isquemia esplácnica. El aumento de la presión intratorácica nos va a dar lo que es la hipoxemia. Y a causa de eso, ¿qué nos va a generar en el paciente? Un aumento de la presión de las vías respiratorias, disminución de la distensibilidad, aumento de la presión de la arteria pulmonar y aumento de los registros de la presión venosa central. Y esto es básicamente lo que nos va a presentar el paciente. Siguiente, por favor. Dentro del tratamiento tenemos, es como que es un algoritmo en el que se divide por partes. Tenemos que evaluar primero el contenido intraluminal. Acá se puede usar sonda nasogástrica para descomprimir y algunos procinéticos como la metoclopramida o algunos también para evitar estreñimiento, que nos va a ayudar a bajar la presión intraabdominal. Las lesiones ocupantes de espacio, principalmente en los grados 1 y 2, que se va a hacer soporte con líquido y en caso que ya sea un poco más grave, se realiza el drenaje percutáneo. El aumento de la compliance en la pared abdominal, tenemos el uso de bloqueos neuromusculares, que esta es una medida temporal que se llega a usar para disminuir la presión intraabdominal. ¿Por qué? Porque esto también puede generar algunos efectos adversos como la telestasis, principalmente a nivel pulmonar. La administración optimizada de fluidos y la perfusión de órganos va a estar dado por o sea, lo que tenemos que buscar acá es el equilibrio del hipovolemia, por el riesgo de un síndrome compartimental iatrogénico secundario. Acá lo que se va a usar es principalmente el uso de diuréticos tipo ASA, como es la furosemida. La hemofiltración también va a ser no va a ser muy necesaria, pero si se usa tiene que ser de forma temporal.
o sea, casi inmediato de que te llegue el caso. Y eso vamos a ver principalmente con el volumen diastólico final. Eso va a ser importante porque si mantenemos un volumen diastólico del ventrículo derecho de menos de 90 mililitros de mercurio, es que tenemos una buena respuesta a la administración de fluidos que se le está dando. Administrar más fluidos no significa que el paciente va a mejorar. Una vez que tú alcances ese rango, ahí lo tienes que dejar porque ya el paciente se está recuperando. ¿Cuándo se va a hacer una descompresión quirúrgica? La descompresión quirúrgica no está muy recomendada porque tiene una alta tasa de mortalidad. Las consecuencias que genera, los efectos secundarios que tiene son bastantes. ¿Cuándo se usa? Principalmente cuando tengamos una presión intravesical de más de 20 a 30 milímetros de mercurio, principalmente 35, que es el grado 4, o en pacientes que también tengan instabilidad hemodinámica. Se puede usar la laparotomía porque es más sencilla de usar y los materiales también son fáciles de conseguir. Pero en caso de que el paciente tenga más líquido intraabdominal, se hace el drenaje percutáneo. Pero el otro método es la descompresión quirúrgica con exposición abdominal. Este es por el cual no estamos recomendadas este tipo de descompresión porque el abdomen está abierto y está sujeto a que puedan pasar un montón de cosas. Entre ellas, lo que pasa es que a pesar que el abdomen está abierto, puede tener varios síndromes compartimentales de forma recurrente. Entonces, tienes que estar monitorizando al paciente cada cierto tiempo, especialmente cada 4 horas. Y al estar el abdomen también expuesto, vamos a tener una pérdida de líquido de más de 500 a 2.500 mililitros. Y este líquido va a ser rico en albumen. Entonces, hay controversia en este tipo porque con lo que se reemplaza a este líquido que sale no va a ser lo mismo. Dentro de este tipo de descompresión quirúrgica con el abdomen abierto, vamos a tener varias técnicas o varios procedimientos, que es el cierre de piel, la bolsa de Bogotá, técnica de absorbibles, principalmente Vicryl, y era no absorbible, una cremallera comercial, también llamado parche de Whitman. Pero el que se prefiere usar es el cierre asistido por vacío. En cualquiera de estos tipos de cierres, de procedimientos para el cierre temporal, lo que se debe buscar es prevenir la evisceración y permitir la extracción del líquido intraabdominal y el lavado de la cavidad peritoneal. Además, tiene que llegar a evitar la retracción facial, la pérdida de la complianza de la pared abdominal y las fístulas interatmosféricas. Pero hasta el momento, ninguno de esos procedimientos ha cumplido con todos los objetivos que se requieren. Siguiente, por favor. Ya. Descompresión por vacío de cierre es una técnica en la cual se usa como una tensión aponeurótica, en el cual el paciente tiene que regresar cada 48 horas hasta que la herida cierre por completo. Como vemos en la imagen A, se le mete como una especie de apósitos dentro de la pared abdominal y se le coloca la sutura entre estas, que es la flecha punteada. Luego se le va a colocar como un apósito de plástico y sobre este se le coloca como otro de color negro. Y así el paciente va a estar entrando a la sala, que por ejemplo, las dos últimas imágenes, que es la E y la F, el paciente ya ha vuelto después de las 48 horas y ven cómo se está cerrando poco a poco la pared abdominal. Entonces el paciente va a tener que volver a regresar a las 48 horas hasta que la herida se cierre por completo. Esto tiene una tasa de éxito de un 89 a un 95%, por eso es como que la que se está prefiriendo usar. Pero esa tasa es importante porque si no llega a cerrar por completo la aponeurosis, nos va a generar varios problemas en los pacientes y eso va a hacer que permanezcan más tiempo en la unidad hospitalaria, que es, por ejemplo, la fístula intercutánea o una rotura del injerto, que se ve en la imagen que está saliendo parte de la pared abdominal. Siguiente, por favor.
Ahora vamos a hablar de cómo es el procedimiento en poblaciones especiales. Siguiente, por favor. Vamos a tener primero a las pacientes embarazadas. Eh, como forma de recordar, en la tabla de la izquierda vamos a ver todos los cambios fisiológicos que se ocurren en el embarazo. Eso es importante porque muchos de esos cambios nos va a ayudar a lo que es el tratamiento y el manejo que le vamos a dar a nuestra paciente. El mecanismo por el cual llegan más pacientes embarazadas a la sala es por una colisión vehicular, o sea, un accidente de tráfico, que es casi el 50% de mujeres que vienen. El segundo es por caídas y la tercera, que también es importante tomarla en cuenta, es por agresión. Muchas mujeres llegan a la sala por traumas, por agresión intrafamiliar. Es una de las causas más comunes. Y dentro del tipo de trauma que se va a generar es el trauma cerrado. En el trauma cerrado, vamos, por ejemplo, la imagen que se ve debajo del cuadro, es un claro ejemplo, una lesión uterina contusa que la paciente va a llegar con estas marcas. Y acá ya podemos sospechar, el tipo de cómo está la paciente en ese rato. Lo que se va a realizar principalmente es, igual que en todos los pacientes, es la valoración primaria y secundaria. En caso de la madre, tenemos que asegurarnos que la vía esté permeable y tenga una ventilación y oxigenación adecuada. Y esta va a depender también del grado de gestación en el que está, porque en muchas pacientes va a variar la cantidad de PCO2 que se le va a recomendar. Por ejemplo, en una paciente que está al final del embarazo, que tiene una presión de casi 30 mililitros de mercurio, no va a ser lo mismo a una que está ya en otra etapa del embarazo. Entonces, hay que ver esto constantemente. Se puede realizar una descompresión de la uterina, o sea, la compresión uterina de la vena cava inferior, que esto nos va a disminuir o vamos a evitar el retorno venoso del corazón. Y lo que se hace en la paciente es, siguiente, por favor. Ya. Como se ve en la imagen, lo que se hace primero en la paciente es rotarla hacia la izquierda de unos 15 a 30 grados, o en otras palabras, elevar el lado derecho de la paciente de 10 a 15 centímetros y acuñarla. Y esta posición va a mejorar el retorno venoso de la paciente. Siguiente, por favor. Para el examen del feto, vamos a tener en cuenta que la causa principal de la muerte del feto va a ser el shock y la muerte de la madre. Y la segunda causa va a ser el desprendimiento del útero, prematuro del útero. Ya, en esos pacientes, como va a llegar nuestra paciente, o sea, los signos que va a tener nuestro paciente cuando sospechemos de un desgarro prematuro es el sangrado vaginal, que se presenta casi en el 70% de los pacientes, el dolor uterino, la presencia de contracciones uterinas, tetania uterina, una irritabilidad del útero. Y lo que se recomienda es también el uso de la ecografía. Y si la ecografía no está disponible, se hace el uso de la tomografía de forma emergencia. Dentro de para evaluar también el feto, tenemos que tener en cuenta si va a haber ruptura uterina o no. Acá la paciente se nos va a presentar con dolor abdominal, puede tener rigidez, una defensa muscular, rebote o en esta zona o shock profundo. La posición va a ser una posición fetal anormal, que puede ser posición transversal o oblicua el feto. Y se va a poder palpar fácilmente al feto por esta pérdida de los músculos. Y en lo que se va a presentar principalmente como el signo clínico clásico o primordial va a ser el dolor o cólico abdominal. ¿Cómo vamos a poder observar o analizar al feto?
En caso de que tenga los factores de riesgo factores de riesgo que los voy a mencionar, por ejemplo, es que la frecuencia materna está a más de 110, la edad gestacional más de 35 semanas, un ICS, que se me fue el significado, más de 9, una evidencia también, la frecuencia fetal va a estar más de 160 o menos de 120, eso es importante ver en esos pacientes, la eyección por colisión ventricular y que haya llegado por ese motivo o que sea por accidente de motocicleta o que haya chocado contra peatones. Entonces, si la paciente presenta alguno de esos factores de riesgo, la vigilancia va a ser dentro de las 24 horas. Si no presenta factores de riesgo, entre las 6 horas. Algo que tener en cuenta, si bien les mencioné, para ver la ruptura uterina o el desprendimiento de la prematuro, es el uso de la radiografía, tomografía y la ecografía. Si bien sabemos, no está recomendado el uso de radiografía y tomografía en los pacientes, pero hay una dosis mínima que se puede usar en esos casos de emergencia, que es menos de 5 radiones, no me equivoco, que es en radiografía, y más de uno que es, ya que normalmente esto tiene 0.7. En la tomografía de tórax se puede permitir más de 1, y una tomografía abdominal es más de 3.5. Siguiente, por favor. Ya en esta tabla se puede resumir principalmente todo lo que se le debe buscar a una paciente obstétrica que esté entrando por trauma. Algo importante que hay que ver es la prueba de Kleine-Bauer, porque en toda paciente que tenga RH negativo, que esté por trauma, toda paciente embarazada, se le tiene que administrar, se le tiene que administrar una terapia, debe someterse a inmunoterapia con inmunoglobulina anti-RH, a menos que tenga una lesión distal al abdomen, pero normalmente se le hace esto porque tiene un gran riesgo de hemorragia materno-fetal. Por eso es importante. Siguiente, por favor. Y eso también a modo de resumen con los otros. Siguiente. Siguiente. Bien, en los pacientes pediátricos, acá nos vamos a dar cuenta que la mayoría también va a ser por accidentes de tráfico, que es casi un 40%. Ahogamiento en un 15%, lesiones intencionadas 14%, quemaduras 7% y caídas 4%. En los pacientes pediátricos va a ser igual que las pacientes embarazadas, va a ser con trauma cerrado en mayor porcentaje. Llegan más niños que niñas a la sala y la mayoría de estas son lesiones accidentales. Como he mencionado, el mecanismo de lesión principal va a ser el peatón atropellado por el automóvil principalmente. Y acá la patrón de lesión más común va a ser, va a tener niño fracturas en las extremidades, lesiones en cabeza, cuello, y fracturas en extremidades inferiores también. En esa escala pediátrica de trauma, que es de la guía de la TLS, vamos a poder evaluar el tipo, o sea, la gravedad un poco del paciente, de acuerdo a ciertos criterios, como es el peso, la vía aérea, la presión arterial sistólica, el nivel de conciencia de la fractura de la piel, y esto nos va a dar distintos puntajes. En la sala de urgencia, ¿qué es lo que tenemos que buscar? El equipo apropiado que vamos a tener edad, porque al ser paciente pediátrico, vamos a usar distintos materiales. En la cinta pediátrica de Broslow, que es una cinta que nos va a ayudar a manejar la situación de forma rápida, porque nos va a indicar el tipo de catéter o el tipo de manejo que vamos a realizar al paciente, de acuerdo al peso, a su edad o a la talla que se tenga. Y mantener eso también lo menciona, que es entender las lámparas para mantener una temperatura elevada. Siguiente, por favor.
Una más, por favor. Esa es la cinta pediátrica de Brosmer que se coloca en el paciente y de acuerdo a su medida nos va a dar el tipo de manejo que tenemos que tener. Por ejemplo, yo toco el amarillo, es un niño pequeño de 12 a 14 kilogramos. Nos va a indicar el tipo de hoja de laringoscopio que tenemos que usar, el tipo de tubo endotraqueal, la longitud de la inserción del tubo. Y es una cinta muy útil en emergencias pediátricas. Siguiente, por favor. Siguiente. Acá lo que tenemos que buscar en el paciente es mantener también la vía aérea permeable. Normalmente los niños tienen este tipo de posición de olfateo en el cual el plano de la cara no está como paralelo a la tabla espinal. Entonces lo que se le coloca es un colchón debajo del torso de 2 centímetros aproximadamente para mantener esta posición en paralelo con la cabeza. En los niños se prefiere usar la intubación con la hoja de Miller recta a comparación de la de MAC que es curveada. Y se le puede usar dar atropina antes de la intubación para evitar la bradicardia. En la ventilación se puede usar se puede distinguir la sonda gástrica con la sonda nasogástrica o también el uso de una sonda endotraqueal. En los niños mayores de 11 años se recomienda ya la cricotiroidotomía por riesgo de estenosis subglótica y también se tiene que restablecer el volumen de acuerdo al peso. Como les mencioné al inicio, el volumen es casi de 20 mililitros por kilogramo en niños que en vez de menores de 40 kilos. En la lesión encefálica que va a presentar los niños son las lesiones más graves y también nos puede dar signos de abuso infantil, ya sean en niños que tengan de 2 años o que tengan, o en pacientes que hayan tenido accidentes como accidentes de tráfico, también que se presentan en mayores de 2 años y el abuso infantil en menores de 2 años, disculpen. En la tomografía vamos a buscar afectación intracraneal y en la radiografía fracturas. A nivel de la lesión torácica, ¿qué vamos a encontrar? A pesar que en el adulto las lesiones torácicas más frecuentes son las fracturas costales, en los niños no se presentan tanto eso. En ellos se presenta más el neumotórax, que se hace el mismo procedimiento que en el adulto, que es una descompresión con sonda de toracotomía, y en el neumotórax es un poco más grave en ellos, que tenemos que buscar un gasto inicial de más de 20% de volumen sistólico o más de 1 a 2 mililitros por kilogramo por hora. Y se usa normalmente lo que es toracostomía. Y también se puede llegar a presentar lesiones aórticas, pero no es muy común. A nivel del traumatismo abdominal, es similar al de los adultos. Pueden encontrarse también traumatismos en el epigastrio que se va a dar o se va a mostrar a través de hematomas a nivel duodenal o lesión pancreática. En las colisiones de vehículos que los niños hayan usado cinturón, nos va a dar como un complejo de cinturón de seguridad, que es la contusión de la pared abdominal, perforación del intestino delgado, lesión, nos va a dar lesiones, rotura diafragmática y sección de la aorta. Y el tratamiento pues, se va a pedir un tratamiento conservador en pacientes que están estables. Siguiente, por favor. En los pacientes, ya para terminar, vamos a hablar en los pacientes geriátricos. Los pacientes geriátricos también hay que tomar la importancia de los efectos fisiológicos que se da por el envejecimiento. La mayor parte del cual por los ancianitos pueden llegarnos a la sala va a ser por caídas, a diferencia de las otras dos poblaciones especiales que mencioné. La lesión cerebral va a ser de forma escasa, casi el 25% de 15 pacientes pueden tener una hemorragia intracraneal con una escala de Glasgow normal. Lo que más se va a presentar en ellos es el traumatismo torácico, principalmente las fracturas costales. Las contusiones pulmonares pueden presentarse un 35% y una neumonía complicada que se va a asociar a la fractura costal en un 30%. Y la fractura costal va a ser un indicador también porque
más de 6 fracturas, va a aumentar la morbilidad en más del 50% de esos pacientes si tiene alguna afección. Y la afección pulmonar va a aumentar en un 20%. Y con esto también va a aumentar su mortalidad. Se le puede dar, no, en esos pacientes hay que tener en cuenta la medicación que está tomando. Puede estar usando beta bloqueadores o puede estar usando terapia anticoagulante y antiplaquetaria, inhibidores directos de la trombina, que nos va a tener casos especiales para evitar, o sea, para tratar a pacientes que han tenido hemorragia. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Otro que hay que tomar en cuenta es los hallazgos físicos que pueden sugerir maltrato a personas mayores, que acá pueden llegar con contusiones, ya sea múltiples, agrupadas en áreas internas como los brazos, lesiones orales, equimosis, lesiones a niveles del puente nasal, fracturas que no involucren la cadera, aunque no tengan signos de caída, heridas de diferentes estados de evolución, heridas a nivel de los ojos, quemaduras, hemorragias o hematomas. Y eso sería todo. Siguiente, gracias. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta a los expositores? Todo está claro, chicos. El politraumatizado en general es aquel paciente que presenta 2 o más traumas, ¿no? Que ponen en riesgo la vida del paciente, ¿verdad? ¿Dónde está? Y siempre hay que guiarnos del ABCD, chicos, ¿ya? El manejo prehospitalario, el manejo hospitalario, reanimación con líquidos y derivar, ¿no? Tratar de buscar qué es lo que está originando, el que está descompensando al paciente y poner otra vez en prioridad el ABCD para hacer el tratamiento oportuno, ¿no? Hay bastantes enfermedades, ustedes lo han expuesto, los diferentes traumatismos que tienen diferentes resoluciones, pero hay que ver, por ejemplo, entre un traumatismo cráneoencefálico y un traumatismo abdominal, ¿qué es prioritario, chicos? A ver, Carla. ¿Están ahí, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Consideramos inasistencia, Luisa? Gabriela. Gabriela. Sí, doctora, buenas tardes, te escucho. Sí, respóndeme, por favor, he hecho una pregunta. A ver, entre un traumatismo abdominal y un traumatismo craneoencefálico, según el ABCD, ¿no? Dependiendo. El traumatismo abdominal, ¿qué puede ocasionar al paciente, chicos? Dependiendo, ¿no? Puede ocasionar una peritonitis, ¿no? Puede ocasionar un shock séptico o si es un sangrado, puede ocasionar un shock hemorrágico, ¿ya? El traumatismo craneoencefálico dependiendo, ¿no? Si es una hemorragia subdural o epidural, ¿no? En qué Glasgow está el paciente, ¿no? Y qué es prioritario, ¿no? Si es un shock hemorrágico o si es un trauma hepático grado 1, grado 2 o grado 3 en el cual solo necesita reposo y pues bueno, primero tiene que priorizarse el traumatismo craneoencefálico si es quirúrgico, o sea, todo depende, chicos, ¿no? Por ejemplo, un trauma torácico versus un trauma abdominal. ¿No? Un trauma abdominal, digamos, un trauma hepático que es de tratamiento conservador. Entonces iremos al traumatismo torácico, ¿no? Probablemente tenga un hemoneumotórax, según el ABCD, estaríamos en el grado A, o sea, estaríamos
priorizando la letra A y la letra B, que puede descompensar y matar al paciente, ¿no? Entonces tenemos que hacer la prioridad, pero conociendo siempre todas las patologías que engloba el politraumatizado, ¿no? Si tiene una fractura de fémur y tiene, por ejemplo, un trauma cervical o facial, tienen que ver qué es lo que descompensa, ¿no? Para hacer el tratamiento oportuno o concomitante o el tratamiento conjunto con las diferentes especialidades, ¿no? Y estos pacientes politraumatizados tienen que estar en trauma shock o unidad de cuidados intensivos, ya para hacer el manejo adecuado, oportuno, restitución de líquidos, fluidos y compensar al paciente. En todas las emergencias, ¿no? Y van a tratar de, al menos en la práctica, lo van a ver con los diferentes especialistas, ¿no? Y van a ver, pues, qué es lo que está descompensando al paciente y qué es lo que primero se tiene que solucionar. Entonces, Luisa, este sería el último tema. Falta todavía un tema, ¿no? El 13, el 13, 14, el 14. Ya, ya, perfecto. Entonces, con ese tema cerramos el primer examen. Ya, ahora trataré de subir al aula virtual todas las clases, chicos, todas las diapositivas, ya, para que se puedan estudiar. Entonces, sin más nada más, nos vemos la siguiente clase. Esténse atentos, por favor, chicos, esténse atentos, es importante. El grupo expositor se esfuerza, ¿no? En hacer la revisión del tema y mínimo debemos escuchar y prestar atención. Ya, chicos, entonces, hasta la próxima clase. Luisa, ¿alguien ha faltado? Ya, como nuestro grupo de rotación a las 4, chicos. Está bien, doctora, gracias. Ya, chicos, entonces, hasta Hasta la luego, próxima. doctor. Chao, chao. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Gracias, doctor.